Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy miércoles, hoy es un día de muchas noticias y por supuesto de recibir a un especial invitado esta noche. Y por supuesto, Emilio, gracias. Claro que sí, buenas noches a todos ustedes y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Como bien lo dices, María Luisa, hoy tenemos al licenciado Lara aquí con nosotros. María García, muy buena noche, de verdad, gracias por estar con nosotros. Tenemos una temática muy interesante. Cuéntenos usted alguna manera de introducción, ¿no, María Luisa? ¿Cómo ve usted esto de la situación del presupuesto? ¿Será aprobado o no? ¿Se ven algunas luces de que vaya avanzando para alguno de esos dos lados? Cuéntenos. Bueno, hasta el momento las noticias que tenemos es que en el Congreso ha avanzado muy lentamente la discusión del presupuesto. La Comisión de Finanzas, que es la encargada de discutir el presupuesto, apenas ha recibido algunas solicitudes de audiencia y no está claro si se va a pronunciar pronto o no. Es importante que la Comisión de Finanzas emita un dictamen previo a que el Pleno conozca el presupuesto, que tiene que ser esta aprobación del Pleno antes del 30 de noviembre. Va lento, pero confiamos en que las fuerzas políticas del país, tanto del gobierno como de la oposición, van a lograr llegar a un acuerdo, porque sí es crucial e importante para el país que se apruebe un presupuesto bien discutido y bien ajustado para el año 2015. Y de eso vamos a conversar y sobre todo de cómo afecta a todos los guatemaltecos, a usted, amigo televidente, esta situación. Así es que vamos a iniciar con noticias, porque por segundo día consecutivo, pobladores de Totonicapán, Quetzaltenango y otros departamentos bloquearon diferentes carreteras del país. En el kilómetro 187, ruta interamericana y Salcajá, la policía decidió utilizar la fuerza luego de agotar los intentos de diálogo. Los bloqueos continúan en Alta Verapaz, Santa Rosa, Jalapa y Quetzaltenango, y los lugares desalojados son El Boquerón y el Puente Los Esclavos, ambos en Santa Rosa, Sanarate, El Progreso y Los Encuentros Sololá. Los motivos de las movilizaciones son diversos: derogar las leyes de túmulos y de telecomunicaciones, exigir la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, así como exigir el pago de salarios a salubristas, el abastecimiento de medicamentos y suministros básicos de red hospitalaria. Si hay un compromiso serio, si hay realmente un compromiso de los diputados que se garantice la aprobación de la ley, nosotros sin eso no podemos levantar los bloqueos. No obstante, la reunión con el grupo de campesinos que se encontraban frente al Congreso de la República no se realizó. Por esta razón, las manifestaciones continuarán hasta que los descontentos obtengan soluciones. Por una Guatemala en paz, Wendy del Cid. Y pobladores que manifestaban a favor de la Ley de Desarrollo Rural Integral bloquearon el paso hacia Sanarate, El Progreso. Y tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil, 6 resultaron heridos. Llantas quemadas y ramas de árboles fue lo que los pobladores utilizaron para bloquear el camino, el cual ocasionó que el paso vehicular estuviera lento desde el kilómetro 46. Los agentes lesionados fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la capital. Además, se reportó la captura de 10 personas. Desde primeras horas del día, un contingente de la PNC llegó al sector conocido como los Duranales de Concepción Chiquirichapa con la intención de desalojar a los manifestantes. Luego de un diálogo, las fuerzas policiales se retiraron sin hacer efectivo el desalojo. Seguidamente llegaron al sector del Migrante del kilómetro 191 de Salcajá. Los manifestantes, al ver la presencia policial, decidieron retirarse por voluntad propia y dejaron las piedras y llantas que utilizaron para el bloqueo. Pasado el mediodía, los agentes caminaron hacia los límites de Quetzaltenango y Totonicapán para retirar los obstáculos. Luego de caminar 3 kilómetros, se le dio un ultimátum a los pobladores en el sector La Morería de San Cristóbal Totonicapán. Al no atender el llamado, se realizó un desalojo que duró más de 20 minutos. La policía usó bombas lacrimógenas y los pobladores respondieron con piedras. La manifestación realizada esta mañana por pobladores de San Cristóbal y San Francisco el Alto inició a eso de las 7 de la mañana, sin embargo no fue hasta las 4 de la tarde cuando un contingente de más de 100 elementos antidisturbios procedió al desalojo. Pues eso lo vemos prácticamente de un gobierno opresor.
porque reprime esos movimientos cuando son puramente derechos constitucionales. Es pacífica hasta el momento, se ha llevado, pero los que sí están en plan de violencia es la policía, que están acordonando los puntos estratégicos de nuestra lucha. En el desalojo, 3 personas fueron capturadas por lanzar piedras a los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes fueron puestos a disposición del juez competente. En más noticias, la Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional presentado por el CACIF para que se desbloqueen las carreteras. El amparo es contra el presidente Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil. Otorgó el amparo provisional solicitado con estos alcances: que las autoridades denunciadas deberán permitir el ejercicio del derecho de manifestación de cualquier grupo ciudadano, que deberán preservar el orden público con elementos de las fuerzas de seguridad debidamente uniformados que permitan tanto el derecho a manifestarse como también el derecho a la libre locomoción de personas y vehículos en los lugares en que se produzcan las manifestaciones de grupos ciudadanos. Ello con el objeto de garantizar a favor de todos el ejercicio ilimitado e irrestricto de las libertades y derechos consagrados por la Constitución Política de la República de Guatemala. Y a raíz de los bloqueos en las carreteras del país por segundo día consecutivo, el ministro de Gobernación indicó que de continuar con las protestas, las capturas continuarán también. En el área del Boquerón, a 2 kilómetros de Cuilapa, 14 capturados. Y actuamos ya también en 4 caminos, que eran los 3 más importantes que teníamos, y también fue liberado el paso. Para mañana está anunciado de nuevo bloqueo de carreteras. Mañana vamos a proceder exactamente de la misma manera que el día de hoy. Bueno, hemos estado viendo estas noticias con ustedes y con nuestro invitado, el economista Mario García Lara, y precisamente vemos que hay un conflicto social tremendo y que parece ser se genera por la falta de liquidez en el gobierno de Guatemala. Por eso se pretende también la aprobación de bonos, es lo que sugiere el Estado de Guatemala, y mucha gente el presupuesto 2015. ¿Cómo llegamos a esto y cómo podríamos salir? ¿A través de bonos? ¿Cuál es la solución y por qué estamos en esta situación? Bueno, la economía guatemalteca es una economía sana y muy estable. Tiene algunos talones de Aquiles importantes. Uno de ellos es que es una economía que crece muy lentamente, digamos, es muy poco dinámica y eso le impide combatir la pobreza. Pero otro talón de Aquiles muy importante son las finanzas públicas. Ese es un problema estructural de la economía. A pesar de las fortalezas en materia de estabilidad que tiene nuestra economía, sí tiene esa debilidad grande de las finanzas públicas, que este año se ha exacerbado mucho más debido fundamentalmente a que el año pasado no se aprobó el presupuesto que se había presentado. Al no aprobarse el presupuesto, se repite el presupuesto de 2013 para 2014 y no se repite el financiamiento de ese presupuesto. Y eso lo que hace es que a estas alturas del año el Ejecutivo ya se haya gastado lo que tenía en la caja, digamos, ahorrado o guardadito para los gastos del año, y como no se aprobó el presupuesto y no se aprobaron las fuentes de financiamiento para el déficit, se ve en una situación de mucha apretura financiera, de flujos financieros que le impiden hacer frente a sus gastos. Y esa es la situación que estamos viviendo, un gobierno con problemas de flujo de caja, con necesidad de financiarse. Y es un problema grave que, entre otras consecuencias, tiene que estar opacando y ocultando un tema que es menos urgente, pero más importante, que es la aprobación del presupuesto del año próximo, para que no se vuelva a repetir el escenario que estamos viviendo hoy, en un año como el año 2015, que va a ser además un año electoral, en el que sería muy peligroso no tener un presupuesto para la democracia misma. Según algunos, pareciera ser que el gobierno está apostando a mejor que se aprueben, el poder tener los bonos en la mano para el año entrante, cosa que a algunos no les gusta porque dicen no hay suficiente fiscalización al respecto y afirman más bien que podrían hacer uso de eso para cosas electorales, es lo que ellos acusan. ¿Será desde su perspectiva esto lo que está sucediendo o ya se ven luces de que puede llegarse a un acuerdo político para poder tener ese presupuesto 2015? Definitivamente la falta de transparencia y la falta de efectividad en el gasto público es una crítica que es muy valedera de hacerle al gasto público.
pero no debería ser una razón para provocar una crisis mayor. Yo creo que al mismo tiempo que se exige más transparencia y que se exige más efectividad del gasto público, se debe también proporcionar las herramientas al gobierno para que por lo menos pueda funcionar. Y en ese sentido yo creo que debería privar la madurez en el Congreso de la República, en las fuerzas políticas que integran el Congreso, para negociar un presupuesto que sea razonable. No necesariamente el que el Ejecutivo, el proyecto que el Ejecutivo presentó, pero sí un presupuesto que permita el funcionamiento del gobierno el otro año. Sea real y financiable. Así es. Y en el tema de los bonos, ¿cuál es su opinión? ¿Conviene la aprobación de estos bonos o es endeudamiento para los guatemaltecos a futuro? ¿Cuál es su opinión? Mire, el problema con los bonos es que hay discrecionalidad en el uso de ellos y por lo tanto en el proceso de negociación política en el Congreso debería haber una manifestación muy clara y muy precisa de cuál va a ser el destino de esos bonos. Si eso está claro, creo que es factible arribar a un monto razonable, porque sí son necesarios. Es el presupuesto del año 2013, que se repitió para 2014, tenía un déficit que no tiene fuentes de financiamiento este año y se necesita, por lo tanto, un endeudamiento de cierto monto, no necesariamente los 4.000 millones que dice el gobierno, pero sí un monto razonable. Y esa es la labor política y técnica que debe hacerse en el Congreso de la República, determinar el monto y el destino preciso para aprobar la cantidad precisa y el uso adecuado de esos bonos. Esos bonos, perdón, que deberían hacer una medicina, pero hay que evitar los efectos secundarios, digamos, de esa medicina. Sí, vamos a hacer una